Bien, continuamos con nuestra programación del día de hoy. Hemos terminado con la ponencia de la doctora Olga Lizosoaí y ahora a continuación pasamos a presentar nuestro panel programado para hoy titulado Enfoques de intervención para la atención de estudiantes en situación de enfermedad. Para ello voy a pasar a presentar a nuestra invitada, la doctora María Cruz Molina Garús. Ella es doctora en medicina, máster en promoción y educación para la salud, profesora titular de la Universidad de Barcelona y secretaria académica de la Facultad de Educación, docente e investigadora en pedagogía hospitalaria, promoción de la salud y resiliencia. Es miembro del Grupo de Investigación sobre Intervenciones Socioeducativas en la Infancia y la Juventud, coordinadora del Grupo de Innovación Docente Consolidado Innova 6, Innovación en Salud e Inclusión Social de la Universidad de Barcelona. Es directora del Máster en Pedagogía Hospitalaria a lo largo de la vida y del posgrado en Pedagogía Hospitalaria, Bases para la Intervención. Es miembro honorífico de la Red LACE, que es la Red Latinoamericana del Caribe por los Derechos de los Estudiantes Hospitalizados y en Tratamiento Ambulatorio. Bien, doctora, paso a dejarla para que nos pueda presentar. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Mientras comparto la presentación, aquí la tenemos. En primer lugar, quería agradecer al Ministerio de Educación de Perú por esta iniciativa de organizar este evento y sobre todo por el impulso que le está dando al desarrollo de la pedagogía hospitalaria en el país. También quiero agradecer a todo el equipo organizador de este encuentro por ofrecerme esta oportunidad de participar en la difusión de una parte de los contenidos que son fundamentales para una pedagogía hospitalaria de calidad. Por tanto, en respuesta al título que tiene mi ponencia, pues voy a sentar desde mi perspectiva las bases de lo que es una pedagogía hospitalaria de calidad, desde el enfoque de la educación inclusiva. Bien, aquí lo que podemos observar es el esquema de los elementos que vamos a desarrollar en esta ponencia, sin ánimo de profundizar en cada uno de ellos, puesto que son numerosos y la intención es simplemente dar una perspectiva amplia respecto a las claves teóricas y prácticas para el desarrollo de la pedagogía hospitalaria de calidad, con el deseo de que todas las personas que me están escuchando puedan abrir sus caminos exploratorios y lean y profundicen en estos aspectos, sobre todo si tienen que intervenir, investigar o formar en pedagogía hospitalaria. Por un lado, plantearemos las perspectivas conceptuales básicas, los enfoques metodológicos. Luego también nos referiremos al profesional en cuanto a algunos de los criterios que son fundamentales para esta profesión. Un elemento que en situación de enfermedad o de hospitalización es fundamental, que es la gestión y educación emocional, tanto del profesional como de los pacientes alumnos, y luego aquello que ha de acompañar continuamente a la acción educativa, que es la investigación, la innovación, la difusión y la transferencia. El primer concepto que me parece oportuno abordar es justamente el concepto de salud, que aunque es posterior al concepto de enfermedad, lo vamos a plantear en primer lugar. El concepto de salud durante mucho tiempo ha estado sometido al concepto de enfermedad, es decir, se ha hablado de enfermedad sin referirnos al término salud. Fue la Organización Mundial de la Salud en el año 1946 cuando aportó unos elementos nuevos a la manera de entender la salud. Nos ofreció un enfoque positivo porque habló de bienestar y nos aportó un enfoque integral porque contempla a la persona desde su dimensión biológica, psicológica y social. Posteriormente, otros autores como Gold aportaron otros componentes que complementan este concepto.
Gall aportó una definición que es la salud es una manera de vivir autónoma, solidaria y dichosa, que introduce la corresponsabilidad social y comunitaria ante la salud y la autonomía en cuanto a la toma de decisiones. Otros autores posteriores, como Terris, aportaron un elemento fundamental, que es compaginar el concepto con entre la dimensión objetiva y subjetiva del mismo. Es decir, hablamos de bienestar, pero también hablamos de capacidad de funcionamiento físico. También aportó una idea que es muy interesante, que es el concepto dinámico de salud. Es decir, anteriormente se concebía la salud como opuesta a la enfermedad. Por tanto, una persona sana era aquella que no tenía ningún problema de salud. En la actualidad se concibe como una situación que se puede dar de más o menos salud o de más o menos pérdida de salud. Y otros autores ya posteriores, como San Martín, Costa y López y la propia Organización Mundial de la Salud, han ido incorporando otros elementos para tener la actual perspectiva ecológica y social y un concepto más complejo de lo que es la salud. Todo ello nos lleva a un modelo de atención biopsicosocial que avanza hacia el desarrollo personal y social. En cuanto al concepto de enfermedad, es interesante destacar la perspectiva también antropológica y sociológica. Hay tres términos desde el lenguaje anglosajón que hacen referencia a la enfermedad como un concepto objetivo y biomédico que hace referencia a las alteraciones biológicas en el cuerpo. El segundo término, illness, hace referencia al concepto subjetivo, es decir, al padecimiento de la persona y a todos aquellos aspectos de la experiencia interpersonales y de la cultura de la persona, los roles percibidos, las creencias, que también tienen que ver con la enfermedad. Y por último, el tercer término, el sickness, que hace referencia a la globalización de todos estos factores, pero añadiendo lo social y lo cultural. De modo que disease es tal como percibe el profesional sanitario al paciente, illness es cómo percibe el paciente su propia enfermedad, porque es la persona que padece, y sickness que nos introduce a modelos multifactoriales que explican un fenómeno complejo y global como es la enfermedad. Es decir, pasamos de un modelo unicausal donde la enfermedad se ocasiona por una causa biológica a un modelo multifactorial donde se integran factores también sociales y emocionales. Otro concepto importante y clave para la intervención es la calidad de vida. La calidad de vida la utilizamos frecuentemente en nuestras conversaciones, pero es necesario profundizar en él. Es un concepto que nos refiere a la perspectiva subjetiva de la persona. Es el nivel de satisfacción que la persona tiene con diferentes áreas de su vida y por tanto es un concepto multidimensional. Tiene que ver con la salud, el estilo de vida y sobre todo con el nivel de satisfacción con la vida y con el estado mental y el bienestar. Hay otro concepto que es la calidad de vida relacionada con la salud que nos afecta de forma directa, puesto que implica en situación de enfermedad. He destacado los términos más importantes de este concepto porque lo que se pretende cuando fomentamos la calidad de vida es mejorar el bienestar que deriva de la valoración que realiza la propia persona en cuanto al impacto que tiene la enfermedad en sí misma o el nivel de salud que tiene y el impacto que tiene o la experiencia respecto a las atenciones recibidas. Por tanto, aquí destaco algunos de los indicadores más importantes que hay que medir y que hay que valorar si queremos mejorar la calidad de vida relacionada con la salud. Podríamos decir que en general se trata de la experiencia respecto a la enfermedad y respecto a la atención que recibe. Y aquí incluimos la atención sanitaria, por ejemplo, los efectos, los cambios debidos al tratamiento, los cuidados, la enfermedad en la vida diaria, el impacto en las relaciones familiares, pero también la atención educativa, porque también valora la experiencia respecto a los aprendizajes. El concepto clave también que no podía faltar es el de
pedagogía hospitalaria. Aunque este término es el que se usa tradicionalmente y es el que nos identifica, porque no siempre se contempla desde esta perspectiva, se queda un poquito escaso. Es insuficiente hablar de pedagogía hospitalaria, del concepto que lleva consigo, si solo nos referimos al entorno del hospital. Por tanto, después de reflexionar, de estudiar y de analizar lo que hace referencia a las experiencias que existen que tienen que ver con la pedagogía hospitalaria, me he permitido hacer una propuesta de definición que plasmo aquí. Podemos considerar que la pedagogía hospitalaria es una disciplina, pero de carácter científico, académico y profesional, que estudia e integra actuaciones educativas y psicoeducativas dirigidas a las personas con problemas de salud y sus familias, con el objeto de asegurar el cumplimiento de sus derechos, dar respuesta a las necesidades biopsicosociales, desarrollar sus potencialidades y mejorar la calidad de vida. Estos elementos que destacamos aquí en azul son los que me interesa hacer énfasis. ¿Por qué? Porque la idea de disciplina es la forma de caracterizar a la pedagogía hospitalaria. ¿Por qué? Porque ya tenemos un cuerpo de conocimientos. A lo largo de los años se ha investigado, se ha hecho difusión y transferencia, por tanto es una disciplina científica, pero también es académica porque ya hay formación y desarrollo profesional. Es profesional porque ya hay una calidad, se evalúa, se planifica, etc. Me interesa destacar la educación de calidad, que tiene que ver, ya hablaremos luego, con las buenas prácticas y la evidencia científica. Es el enfoque sistémico y sobre todo hacer énfasis a la educación como derecho, que es una garantía de equidad y de inclusión. El aspecto de potencialidades, porque nos da una perspectiva más positiva y resiliente y no únicamente en negativo. Y calidad de vida, que ya hemos desarrollado cuál es este concepto. En cuanto a los enfoques metodológicos, es decir, los enfoques para la práctica, para la intervención, tenemos que empezar hablando de inclusión. La pedagogía hospitalaria es inclusiva por sí misma. ¿Por qué? Porque garantiza la educación para todos, es decir, se trabaja desde la perspectiva del derecho, pero también la perspectiva de equidad y de justicia social, porque ofrece igualdad de oportunidades a las personas que tienen una enfermedad y las que no, y porque también contribuye a la inserción social, reduciendo el estigma social que representa la enfermedad. Y todo ello es importante que se desarrolle a partir de la aplicación de estrategias educativas inclusivas. Este enfoque inclusivo no solo se ha de contemplar desde lo que es la pedagogía hospitalaria, sino en lo que es el sistema educativo inclusivo aportado como un esquema por Ainscough, ahora hace muy poquito en un artículo de 2020 que refuerza toda su bibliografía anterior. Este autor nos sitúa la escuela regular en el centro, pero que el sistema educativo inclusivo parte de unos principios de inclusión y equidad y de una práctica basada en evidencias. Implica a la comunidad, haciéndola participar, pero también implica a la administración pública. Mi propuesta es introducir dentro de este esquema, como parte del sistema educativo inclusivo, a la pedagogía hospitalaria en todos sus contextos y espacios de intervención. La escuela hospitalaria, la educación domiciliaria, las casas de acogida y otros entornos que también se desarrollan como pedagogía hospitalaria. Es decir, que desde mi perspectiva y adaptando el esquema de Ainscough, la pedagogía hospitalaria debe formar parte de forma explícita de este sistema educativo inclusivo. Otro enfoque metodológico que ya hemos mencionado al principio, es el enfoque promotor de la resiliencia. Es decir, que nos centramos en las capacidades y no solo en los déficits y las limitaciones. Que nos centramos en los factores de protección y no solo en los riesgos. Y esto nos sirve para afrontar mejor la enfermedad y la hospitalización y para un desarrollo saludable y salud mental positiva. Es un enfoque
que se centra en aquello que sí que se puede hacer, en aquello en que la persona es capaz, no solamente lo que no puede. Y esto es algo que tenemos que transmitir a todos los niños que están hospitalizados para que ellos se vean a sí mismos como personas con capacidades y no con limitaciones. Entonces, esta perspectiva tiene la vertiente individual y la familiar, con el objetivo de mantener un funcionamiento óptimo en el núcleo de la familia. Otro aspecto es la atención integral, integrada y sistémica. Aquí hay un error, por tanto ya lo corregiremos. La atención integral quiere decir que atendemos todas las dimensiones de la persona, la biopsicosocial. Por tanto, la gestión emocional aquí, en situación de enfermedad y hospitalización, adquiere una importancia fundamental y por eso hacemos énfasis. El enfoque integrado implica coordinación intersectorial y coordinación interdisciplinar. Desde este punto de vista, todos los profesionales tienen que coordinarse y todos los sectores: educación, salud, sector social, fundamentalmente, y otros. Y el enfoque sistémico que todos conocemos, que debe considerar el contexto de la persona con enfermedad, principalmente la familia y el contexto social. Otro enfoque de gran actualidad y que es un elemento de calidad es el centrado en la persona y en la familia. Es decir, la persona tiene sus necesidades, tiene su dignidad y tiene derechos. Y tiene una experiencia relacionada con su enfermedad que hay que conocer para mejorar los procesos de atención. Y por otro lado, la familia en el sistema de atención sanitaria cada vez más es población destinataria. Es población destinataria, por tanto, es objeto de intervención, es objeto de atención, tanto sanitaria como educativa. Para ello debemos formarla, debemos ofrecerle también actividades lúdicas y de esta manera contribuimos a mejorar las competencias parentales y desarrollar la residencia desde la familia hacia los niños y niñas que están con una situación de enfermedad. Por tanto, la familia es población destinataria, pero también agente y población objeto de intervención y un pilar de resiliencia importante. El modelo de satisfacción y de la experiencia son como un efecto y una continuación de los modelos de mejora de la humanización. La satisfacción de la persona es algo que tenemos que evaluar siempre, porque es un factor de calidad. No podemos hablar de calidad educativa si solo conocemos los resultados del aprendizaje. Hemos de conocer también el nivel de satisfacción, es decir, si la persona está satisfecha con la atención recibida. Y por otro lado, como hemos dicho anteriormente, por tanto ya no incido en esto, la experiencia que tiene la persona en todo el proceso de atención, desde que se inicia hasta que se finaliza y se le da el alta. También es importante basarnos en la evidencia y en las buenas prácticas. Según Rodrigo Máizquez y Martín, las buenas prácticas tienen relación con resultados positivos, es decir, con eficacia. Y ellas plantean 3 niveles de evidencia. El nivel 1, que son las buenas prácticas a nivel individual. Es decir, un profesional conoce por su experiencia repetitiva qué estrategias le funcionan y cuáles no. Esto ya es buena práctica. El nivel 2 es cuando este profesional ya consensúa con otros este tipo de intervenciones que les son efectivos a todos. Por tanto, se llega a un consenso respecto a lo que puede representar una buena práctica. Y el tercer nivel ya implica la investigación, es compaginar, que converja las buenas prácticas consensuadas con la evidencia científica basada en la investigación. Pero como todo concepto que evoluciona, me interesa destacar esta definición de buenas prácticas muy actual y que se creó explícitamente para poder llevar a cabo un proyecto de investigación en el cual participo y que estamos finalizando.
Esta definición es la articulación de las aportaciones de estos autores y solamente destacaré aquellos elementos que son de interés. Una buena práctica implica innovación, creatividad, implica sostenibilidad en el tiempo, implica trabajo colaborativo y en red y implica dirigirse con una finalidad que es mejorar la calidad de vida del mismo. Si consideramos estos elementos, podemos identificar buenas prácticas en nosotros mismos como profesionales, pero también en nuestro equipo y en nuestra red de profesionales. Hemos dicho al principio que hablaríamos del profesional. El agente implicado en pedagogía hospitalaria es aquel profesional que atiende desde la educación a la persona que tiene una enfermedad. Por tanto, es muy importante centrarnos en que este profesional trabaje con profesionalidad, es decir, con capacidad y con eficacia. Además de la profesionalidad, este profesional debe velar por su desarrollo profesional. Y este conjunto implica 4 dimensiones, desde mi punto de vista. La humana y ética, es decir, tenemos que partir de unos principios éticos y unos códigos deontológicos. Tenemos que actuar con responsabilidad y compromiso. El desarrollo profesional se adquiere a partir de la formación básica, especializada y continuada. Y luego la dimensión de salud también la tenemos que aplicar, es decir, el autocuidado biopsicosocial para mejorar nuestra salud, para establecer una relación positiva con el trabajo y para prevenir el burnout o el síndrome de estar quemado. Y todo esto va a contribuir a que el profesional sea competente. Es decir, el concepto de ser competente implica todas estas dimensiones. Y ya voy finalizando con aquellos elementos que hemos dicho que acompañan a todas estas claves teóricas y metodológicas. Para poder trabajar en esta línea de calidad, necesitamos vincularnos con la investigación. Es decir, la investigación en pedagogía hospitalaria tiene 2 funciones, entre otras. Contribuir al desarrollo profesional porque le ofrece al profesional elementos de innovación para su acción y luego le proporciona elementos de evidencia y de buenas prácticas. Pero también contribuye a la transformación para el cambio, es decir, a través de la construcción y difusión del conocimiento, a través de la generación de marcos conceptuales y a través del desarrollo de modelos de actuación. El otro elemento que nos ha de acompañar es la innovación educativa, que como hemos visto es un componente de las buenas prácticas. Y aquí, con esta frase tan simple, voy a plantear 2 cuestiones de gran relevancia. La innovación es cambio, es introducir elementos nuevos para conseguir los mismos objetivos o plantear de forma distinta los objetivos o aplicar estrategias alternativas. Es decir, a partir de la creatividad podemos introducir alternativas. Pero todos estos cambios, que pueden ser en diferentes componentes de la educación, siempre tienen que ir enfocados hacia la calidad. Es decir, si lo que nosotros consideramos innovación no proporciona elementos de mejora, no estamos hablando de innovación. Por tanto, hemos de tener en cuenta de utilizar este término cuando realmente produce mejoras en la intervención educativa. Y el último elemento que hemos considerado clave en situación de enfermedad y de hospitalización es la gestión emocional. Allí ya hay muchas evidencias de la relación que existe entre emociones y salud. Está comprobado que la salud es un equilibrio biopsicosocial. Por tanto, existe un componente emocional de la salud. Y este componente emocional tiene que ver también con la dimensión biológica. Por tanto, todas las enfermedades tienen componentes físicos, biológicos
físicos, psicológicos y sociales. ¿Y qué aporta el desarrollo de la inteligencia emocional en los procesos de enfermedad? Por un lado, entre otros beneficios, proporciona una percepción más positiva de la situación, con lo cual contribuye a reducir el estrés. Contribuye a que la conducta de enfermedad sea positiva y activa, y esto es importante en la toma de decisiones. Y predispone a aprender de la enfermedad, con lo cual mejora el afrontamiento de la misma. Y ya aquí sé que acabo, en homenaje a Aquino, que nos ha dejado y que lo valoramos enormemente porque yo creo que con él hemos aprendido muchísimo. He elegido esta viñeta que ya utilicé en otra presentación que me pidieron que hablara del futuro de la pedagogía hospitalaria, pues me ha parecido que siempre hay que hablar del futuro. El futuro queda adelante, pero como dije entonces, repito hoy, el futuro empieza ahora mismo, empieza hoy y empieza ya, porque las personas que tienen problemas de salud no pueden esperar y este es nuestro compromiso. Conseguir esta alegría, esta felicidad en los niños y todas las personas que están hospitalizadas o con enfermedad y pensar en el futuro, pero que empieza hoy. Muchas gracias y estaré atenta a las preguntas que me quieran formular. Le agradecemos muchísimo por su presentación y ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos muchas preguntas del público, podemos ver, ¿no? Preguntas de los distintos profesores, docentes que trabajan en el ámbito, también los profesionales, psicólogos, especialistas. Y aquí tenemos nos preguntan los docentes cuáles son las principales estrategias para el trabajo centrado en las familias en el ámbito hospitalario. Sí. Bien, la familia tiene que estar siempre presente y, como hemos dicho, es foco de atención en su conjunto, no solo la persona con enfermedad. Entonces, las estrategias que tendríamos que aplicar para trabajar con la familia tienen que tener una perspectiva resiliente. Tenemos que conseguir que la mirada que tenga la familia respecto a su niño sea en positivo. Que vean al niño que es, no que vean la enfermedad. Porque muchas veces la familia ve solo la enfermedad y refleja un sufrimiento que no le ayuda a este niño. Entonces, la primera estrategia que hay que aplicar es de hacerle ver que el niño o niña que tiene una enfermedad o un problema de salud tiene capacidades, tiene necesidades, pero también tiene posibilidades de hacer cosas. Y después es muy efectivo cuando se trabaja con las familias el trabajo aplicando la metodología grupal, es decir, reunir a las familias para que intercambien sus propias estrategias, para que intercambien sus preocupaciones y sin necesidad de que cada persona tenga que explicar su situación en particular. Luego lo hacen, pero este intercambio de estrategias, sobre todo desde lo que es la buena práctica, es decir, para mejorar la autoconfianza de las familias, es importante ayudarles a que identifiquen qué estrategias aplican ellos con sus hijos que les funcionan. Entonces, cuando esto lo intercambian, aprenden unos de otros y les da muchísima seguridad. Con lo cual serían estas dos. Enfoque desde la resiliencia, con una mirada en las capacidades y después trabajar en grupo porque es muy efectivo y lo ha demostrado la bibliografía, la evidencia científica. Gracias. Y en relación a la pregunta anterior, hay muchos padres de familia, madres, ¿no? Las familias en general nos preguntan cómo saber si están sobreprotegiendo a su hijo o hija ante el conocimiento que conlleva una enfermedad, ¿no? Los docentes tienen muchas dudas de saber cómo orientar a la familia ante esta situación. Sí, es cierto. Uno de las repercusiones que tiene la hospitalización
y la enfermedad en un miembro de la familia, sobre todo cuando son niños, es la sobreprotección. Entonces, yo creo que los enfoques que he mencionado anteriores ayudarán a esto también. Si la familia solo ve la enfermedad, estará todo el día preguntándole al niño cómo te encuentras, te duele, qué te pasa, estás triste, etc. Entonces, si la familia lo ve como niño, también aplicará pues, sus relaciones educativas de forma adecuada, sin ser excesivamente permisivos. Entonces, hay muchos programas, muchas estrategias que ya se han desarrollado actualmente para trabajar las competencias parentales. Es decir, tenemos que trabajar con las familias a partir de las estrategias anteriores, desarrollando sus competencias parentales dirigidos al niño, no a la enfermedad. Es muy importante que el niño mismo deje de lado la enfermedad, no sea su centro de atención, y la familia también deje de lado la enfermedad. Entonces, desde los docentes lo que es propio que hagan es hacer comprender a las familias que de la enfermedad se encargan los sanitarios, de la educación reglada y de la educación en general se encargan los docentes, y ellos también se encargan de la educación del niño, pero no de la enfermedad. Entonces yo creo que esto puede ayudar a reducir la sobreprotección, dejar de ser permisivos en todo. Bien, muchísimas gracias. Hay bastantes preguntas, estamos tratando de recoger de las familias, de los docentes. Ahora vamos a seleccionar una de los profesionales de la salud, de los establecimientos de salud, de los médicos, del equipo de enfermeros, y nos preguntan, ¿no? Recogiendo lo que nos señala sobre centrarnos en la persona y no en la enfermedad, ¿no? Lo que nos acaba de mencionar. El equipo de salud nos consulta, ¿por qué cree usted que se necesita que los docentes, médicos y profesionales de esta área trabajen y promuevan la pedagogía hospitalaria? Sí, a ver, la pedagogía hospitalaria aporta beneficios importantes en los niños y en sus familias. Es decir, aporta bienestar, aporta normalidad y aporta la percepción y aporta equidad. Es decir, el niño se siente niño y se siente que no pierde sus roles. El niño es alumno, el niño es amigo, es compañero, si la pedagogía hospitalaria es de calidad. Pero por otro lado, es muy importante que los profesionales sanitarios sepan y vean claro, por tanto, por eso hemos de generar evidencias de los beneficios que aporta la pedagogía hospitalaria, para que los profesionales sanitarios vean que estos beneficios también tienen que ver con la enfermedad, con los procesos de enfermedad. De la misma manera que he mencionado que hay una relación estrecha entre emociones y salud, cuanto más bienestar, mejor nivel de satisfacción, mejor experiencia y mejor calidad de vida tienen estos niños y sus familias, serán más colaborativos, participarán con una actitud más positiva a los tratamientos, a las pruebas diagnósticas, participarán más con el profesional sanitario y su enfermedad evolucionará mejor. ¿Por qué? Porque las emociones actúan sobre el sistema inmunológico también, mejoran la capacidad defensiva. Entonces, bueno, hay muchos aspectos que benefician desde el punto de vista también sanitario. Por tanto, el trabajo conjunto entre profesionales sanitarios y profesionales de la educación, por ejemplo, en un hospital, es fundamental para que este niño evolucione de la forma más adecuada. Y porque el objetivo es común para todos los profesionales, que es la calidad de vida de estos niños. Y que los niños vayan a la escuela es un componente que mejorará su calidad de vida. Porque el niño se tiene que sentir niño, alumno, amigo, hijo y también paciente. Pero el ser paciente solamente ha de ser un rol más de todos los roles que socialmente le atribuimos a un niño.
Bien, muchísimas gracias. Y la última pregunta, no vamos a poder contestar todas, la última pregunta que nos brindan los directores, ¿no?, de las direcciones regionales de educación, los especialistas vinculados a la gestión de la implementación de este servicio. ¿Qué nos podría recomendar para promover la innovación y el desarrollo de buenas prácticas en el ámbito hospitalario, ¿no? Para poder, justamente cuando vamos a monitorear, dar seguimiento y ver cómo se Sí. está desarrollando la atención educativa, garantizar de que sean prácticas innovadoras, ¿no? ¿Qué recomendaciones a partir de su experiencia? Bueno, mi recomendación es que hay que investigar. Hay que investigar qué tipos de estrategias son las que funcionan en pedagogía hospitalaria, qué estrategias educativas. Y esto se puede hacer a partir de lo que ya les funciona a los propios docentes. Por tanto, mi recomendación es establecer mecanismos de investigación implicando a los propios docentes desde lo que se llama indagación apreciativa. Es decir, indagar desde lo que ya está funcionando con el objetivo de mejorarlo. Entonces, todo esto lo que hace es que el equipo de docentes se sientan bien valorados, más motivados, se reconocen a ellos mismos y están más motivados para introducir mejoras. Entonces, creo que este enfoque, desde la indagación apreciativa y de forma colaborativa con el profesional que está en el terreno, nos puede mostrar qué elementos innovadores son los que funcionan y son los que debemos aplicar en pedagogía hospitalaria, porque esta investigación está avanzada en el ámbito educativo en general. Por tanto, también podemos partir de allí, podemos intentar aplicar lo que ya sabemos del ámbito educativo en general, de lo que hay un término que es calidad educativa que está muy desarrollado. Entonces, hemos de recuperarlo y aplicarlo a nuestro ámbito y trabajar desde la indagación apreciativa que no se está haciendo. Y esto es lo que a la administración pública, al gobierno, a los organismos que tienen que velar por la pedagogía hospitalaria, les puede dar elementos de innovación para luego ser aplicados. Doctora María Cruz, ya ha llegado el momento del cierre. Muy importante todo lo que nos señala sobre la mirada y el desarrollo conceptual de la pedagogía hospitalaria, el concepto y el impacto de la enfermedad en una persona y el impacto en sus diversas dimensiones y áreas de desarrollo. También lo que nos señala acerca de cómo contribuye la pedagogía hospitalaria para el proceso de recuperación. Me quedo y comparto con lo que nos menciona acerca de la pedagogía hospitalaria, que contribuye al desarrollo de los procesos de humanización de la atención sanitaria. Con esto nos despedimos a nombre del Ministerio de Educación del Perú y de la Dirección General de Servicios Educativos Especializados, y le agradecemos por el espacio compartido. Será hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Hasta muy pronto. Hasta pronto.